tú vas a salir. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios siempre contigo. Quiero darte una palabra rápidamente, muy cortita, porque el ministro es que tiene la palabra del Señor. Cuidado a quien le cuentas los sueños. Cuidado. La Biblia dice que José soñó y eso levantó una persecución en contra de sus hermanos. Sus hermanos se levantaron en contra del hombre de Dios porque no entendían el sueño y aún Jacob lo cuestionó. Muchas veces nosotros tenemos una revelación y las personas cuestionan lo que tú soñaste porque muchas veces es como muy confrontador. Lamentablemente yo tuve un sueño, le dije a un amigo, soñé tal y tal cosa, y ese hombre, hermano, nada más le faltaba explotar. Nada más le faltaba explotar. Lamentablemente muchas veces él decía, ten cuidado que Dios te reveló eso. Entonces una persona que le advierte, le dice cuídate, porque muchas veces el sueño no necesariamente tenga que ver con eso. Era un sueño muy peligroso, muy terrible, muy bajo. Era un sueño bien terrible, para no ponerle otra palabra. Entonces él cuestionaba, y es tan tal que me decía a mí que yo le tengo envidia. Y yo le decía, varón, tú estás en Estados Unidos y lamentablemente, aún tú estando allá, yo no te veo nada para yo tener envidia de ti, porque prácticamente para la gloria de Dios nosotros compartimos la palabra del Señor y las personas la aceptan de una manera poderosa, se sienten ministrados, edificados. Sin embargo tú, y no era con cuestión de golpearlo, sino que quería confrontarle para que se den cuenta que no había forma de cómo yo tener envidia si él sube un video y si llega a 10 vistas es mucho, o 10 o 20 o 30, ok, pero no pasa de ahí. Entonces yo le decía, pero que no hay forma, solamente porque te dije un video, te dije un sueño, pues cuestionaste. Es lamentable, me decía que tengo resentimiento, que a lo mejor yo tengo algo en contra de él, y yo le decía que no. Entonces muchas veces hay personas que te van a juzgar por lo que tú sueñas, o a lo mejor se sienten descubiertos. Eso puede pasar, se sienten descubiertos, y la única forma de ellos sacar su ira es descargarse contigo. Por eso ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. No todas las personas están despiertas para recibir lo que Dios te está diciendo. Yo tuve un sueño, pregúntale al ministro aquí, donde en casa de mi tía había una plasma, cosa que no había. Resulta que esa plasma estaba ahí y de repente yo estoy en el mueble y estaba viendo un programa y de repente el programa se desapareció, y a quien yo vi adentro del video era ese varón. Me reservo lo que vi. Lamentablemente le cuento yo el sueño de tal y tal forma como lo vi, y es lo que hace que cuestionó. Resulta que en la casa de mi tía no había una plasma, y el primo mío me dice, mira, me están vendiendo una plasma. Eso fue ayer mismo. Todo, yo sueño y lamentablemente se cumplió el sueño tal y como yo lo vi. No que lo vi adentro de la imagen a él, solamente vi la plasma. Yo fui y chequeé y no había plasma, entonces el sueño se cumplió. Ahora lamentablemente era un sueño donde el primo mío me avisó que había una plasma. Entonces tú te das cuenta cuando el sueño se aceleró muy rápido y se cumplió rápido, y esto causó que el hombre cogiera ira, se sintiera mal, me cuestionara a mí como que le tengo envidia solamente por un simple sueño que ni siquiera le di la interpretación. Solamente le dije, varón, cuídate, no necesariamente sea que tú estés viviendo esa situación, no es necesariamente, pero puede ser que en un futuro puedas tener guerra con eso, pero él no lo vio así. Entonces cuidémonos de quién nosotros le contamos los sueños, porque eso puede hacer que esa persona se levante en contra de ti, te persiga, porque no todos pueden escuchar lo que Dios te dice.
Jeremías, cuando iba al templo y hablaba, eso le causaba cosas terribles porque lo perseguían, lo echaban en cisterna. A Jesús, cuando hablaba, lo cuestionaban porque era tan fuerte lo que hablaba que hacía que los hombres se hirieran. Sentían ira, lo querían destruir y lo querían matar por la causa de lo que él hablaba. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: no digas que tú eres un niño, porque donde yo te mande tú tendrás que ir. Lo que yo te diga que digas tendrás que decir. En una ocasión el Señor me visita en el 2019, así entrando a la pandemia, y me decía: te daré un mensaje que le causará a personas confusión, porque hablarás lo que otros se callan. Entonces, mi compromiso es con Dios. Yo sanamente le conté el sueño, lo que le causó heridas. Lo dije con mucho amor, le dije: mira, no es necesariamente que sea la interpretación el sueño, solamente te lo estoy diciendo para que en un futuro te cuides, o no sé si estás pasando por un momento de debilidad. Entonces, lamentablemente, cuidémonos con qué tipo de personas le contamos lo que vemos. Mejor oremos a Dios y pidamos que lo libre, que haga algo Dios, porque lamentablemente no todas las personas están preparados para escuchar algo que Dios te dio en el secreto. Cuídate, Dios te bendiga y Dios te guarde. Con Dios y con nosotros, el ministro, pastor y predicador y profeta Israel Navarro Ibarra, desde la Ciudad de México, situada en República Dominicana, con un mensaje de parte de Dios que sacudirá a las naciones. Dios te guarde y Dios te bendiga. Israel Navarro Ibarra, bendición. Oye, hermano, pues nomás le faltó decir que era un querubín, que era un serafín, que era el arcángel Miguel. Dios mío, cuánto título. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y vemos que hoy personas que tienen títulos a nivel internacional están sucediendo escándalos terribles, como lo que se está pasando por las redes sociales de un amado profeta, de un respetado profeta a nivel internacional de Puerto Rico. Está anunciando por su página oficial la separación de él de su esposa. De verdad está causando mucha controversia para muchos. Es un golpe sentimental para otros, es una trauma para otros tanto, todo ello. Unos dicen: ¿qué nos está sucediendo a los matrimonios cristianos? Otros dicen: por casos así, muchos mejor no entregan sus vidas a Dios. Dicen otros: salvan a multitudes, van profetizando por todos los países, son respuesta a miles con palabras de profecías, con dones de ciencia y de sabiduría, diciéndole las vidas de las personas y hasta sanándolas, y diciéndoles que se mete Dios y arregla los hogares y esos matrimonios de esas personas que ellos ministran, ellos profetizan, pero el hogar y el matrimonio de ellos no pudieron arreglarlo, ni pudieron de que se metiera Dios en ello y no hubiera una separación. ¿Qué nos está sucediendo? Solo Dios y las personas de ellos saben exactamente las causas, lo que estuvieron viviendo. Esto me recuerda que aún a Moisés, Jehová mismo le dijo a Moisés: dale carta de divorcio a tu esposa, regrésala con su papá, con sus hijos, porque ella te ha faltado al respeto a ti, diciéndote que no le sirves como hombre, que no la atiendes. Y muchas veces ahí podemos ver que Moisés tenía un ministerio tan ocupado a diario, que desafortunadamente Débora no alcanzó a entender el llamado en su totalidad de Moisés, y por causa de ella, pero mejor dicho, le faltó al respeto a Moisés, y Dios mismo se contristó, y Dios mismo le ordenó la separación de ella. Y vemos que después Moisés tomó una cusita
por mujer, y ya conocemos nosotros la historia. Yo no sé qué es lo que ha sucedido con estos ministros que acaban de anunciar su separación en las redes sociales, pero de la pandemia para acá ha habido un sacudimiento primero por la casa. Se han estado haciendo escándalos terribles, y si eso está sucediendo en la casa, ¿qué será afuera en el mundo? Dice la palabra del Señor: es menester que el juicio empiece por la casa. Y si empieza por la casa, ¿qué será de ti, pecador? ¿Qué será de ti que no has venido a los pies de Jesús? ¿Qué será de ti que no te interesa meter a Dios a tu vida? Si hombres y mujeres han llegado a tal grado de separación por ataques terribles, y son hombres de oración, son mujeres de oración, si eso ha llegado a pasar en hogares que están invocando al Señor, ahora ¿qué vendrá en los años venideros en los hogares que no les importa mencionar el nombre de Dios, que no les importa lo que dice la palabra de Dios escrita en la Biblia, que no le interesa rendir sus vidas al Señor, y cada quien hace lo que quieran y a puerta cerrada en sus habitaciones, metiendo anatemas físicos y pecados omisos? Terrible, terrible. ¿Qué será lo que vendrá? Me platicaba un hermano a mí, me decía tocante a su matrimonio, yo, varón, me decía, no tengo a dónde ir, yo no tengo las posibilidades económicas, así que lo único que yo tuve es el amparo de Jehová. Me tuve que rendir, que desgarrarme, tuve que arreglar mi vida ante el Señor y arrepentirme y arreglar mi vida de lo que me tenía que arrepentir y arreglar, y empezar a invocar el nombre de Jesús, y empezar a rendirme a Él, y empezar a pedir por mi esposa, para que fuera el Espíritu de Dios que entrara y penetrara donde yo no podía entrar y penetrar, que era su corazón, que era su mente, y que volviera su corazón al mío y volviera su mente al mío, y que nos volviera a ella y a mí a unir primero a Dios y segundo a ella conmigo y a mí con Él. Quiero decirte que el milagro descendió. No fue fácil, pasé días, meses, tuve que pasar el tiempo que tuve que pasar, pero el único amparo mío fue rendirme a la presencia de Dios. No tenía la finanza para irme, para dejarla, para viajar, y desafortunadamente hoy en día vemos aún esos ministros internacionales que tienen la cuenta bancaria a rebosar, que tienen sus buenos carros, que tienen sus buenas casas, que Dios les ha dado fortuna terriblemente, personas que han sido sanadas, y en vez de darle su fortuna al doctor del cáncer, como Dios lo sanó, prefieren heredar a esos ministros su herencia económica, y de alguna manera Dios los ha bendecido, y por causa de la bendición económica se ha enaltecido su corazón, se han desviado del camino, han caído en soberbia, han caído en arrogancia, y en vez de luchar por su esposa, y en vez de luchar por su esposo, lo que hacen es la salida más fácil: me voy, nos vemos, no nos entendemos, adiós. Pero este hombre decía: no tengo a dónde ir, no tengo a nadie más, lo único que tengo es al Señor. Así que lo único que hice fue rogar por mi mujer. Descendió el Espíritu de Dios y la transformó desde la cabeza hasta los pies y su corazón, y nos volvimos a perdonar y nos volvimos a renovar el voto delante del Señor. Y a Dios le damos toda la gloria. Dios nos ayude, Dios nos guarde en todo eso. Vemos también casos que están reluciendo de pastoras y ministros diciendo abiertamente de aquellos que regresan, los cuales se habían ido de sus iglesias. Ellos están diciendo de aquellos, refiriéndose de aquellos que se fueron un tiempo de esas iglesias y que ahora han regresado. Dice: claro que sí los recibimos, pero tendrán que aguantar el fuego. Que la aguanten,
y que al regresar ellos es para que vean y se den cuenta que nosotros, la pastora o el pastor, el ministro, estamos volando ya por las nubes, prósperos, avanzando, indetenibles, y que ya no estamos en el mismo lugar que nos dejaron. O sea, en pocas palabras, que Dios los volvió a traer a la iglesia. Fíjate bien la mentalidad, qué terrible. Lo anuncian en sus predicaciones, lo anuncian en sus cortos que lanzan en TikTok, en sus cortos que lanzan en medios de las redes sociales. Dicen, o sea, en pocas palabras, que Dios los regresó a la iglesia es para restregarles en la cara lo que dejaron y perdieron. ¡Qué tremendo! Otros pastores, o sea, decirles que ellos que regresan, pues bueno, ahí están las bancas y que nunca serán quien iban a ser antes de que te fueras. Ahí te quedarás en las bancas sentado. ¡Qué terrible! Dime tú, ¿acaso el padre del hijo pródigo pensó eso decirle o hacerle cuando su hijo regresara? ¿Cuándo? Dime tú, hizo o dijo eso el padre del hijo pródigo. Y eso que el hijo del hijo pródigo fue a gastarse su fortuna, su herencia, entre las prostitutas, entre la tomadera, entre la glotonería, y regresó sin nada. Dice la palabra del Señor que el padre del hijo pródigo diario salía a ver el camino por si esa tarde regresaba a su hijo. Dice que cuando lo divisó, corrió él a recibirlo, lo abrazó, no le dijo qué hiciste, qué fue, qué sucedió, no. Lo que inmediatamente pasó fue que ordenó a sus sirvientes que mataran el becerro más gordo, que les trajeran, que lo bañaran, que lo limpiaran, que lo pusieran bello, que le trajeran la mejor ropa reales, el anillo nuevamente de autoridad, sandalias, e hicieron el festejo. Pero el hermano del hijo pródigo se enojó de que regresó y el otro le hizo fiesta el papá en vez de reclamarle. Eso es lo que está sucediendo en estos casos que te estoy diciendo. Y desafortunadamente pastoras lo están declarando en sus videos. Si regresan, está bien que regresen, pero tienen que aguantar el fuego. La van a sufrir. ¿Cuándo Dios nos ha dicho eso? Nosotros en un tiempo estuvimos fuera de sus caminos. Regresamos y Él con sus brazos abiertos nos perdonó, nos volvió a ungir en ese instante y derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Devolvió la autoridad, su gracia, su favor y nos dijo, adelante, aquí no pasó nada, mi sangre borró tus pecados, sigue adelante en el ministerio, sigue adelante. Eso es lo que hacen denominaciones hoy en día. Es lo que hacen desafortunadamente hoy en día, que vemos aún ministros que desafortunadamente han caído hasta en adulterio, pero ellos han reconocido su mal, han reconocido su pecado. No, los han querido castrar y decir la ley de aquí es que ya no vas a predicar. ¿Y eso qué fue? Que ya no vas a ser ministro. ¿Y eso qué fue? Si el Altísimo y el cielo ya te perdonó, ya reconociste. Ahora no estamos hablando de un sinvergüenza, no estamos hablando de alguien que quiera estar sirviendo y estando hundido en la cochinada. No, estamos hablando de alguien que por alguna razón falló, pero su intención no era ofender al Espíritu Santo, y de cualquier forma el Espíritu de Dios lo redargüyó, lo convenció de pecado. En algunos de los casos salió en público, pero Él lo perdonó. ¿Quién eres tú, el hombre, para juzgar al siervo ajeno, si su Señor ya lo justificó, si su Señor ya lo perdonó? ¿Quién eres tú para castrarlo? ¿Quién eres tú para denigrarlo? ¿Quién eres tú que en el nombre de la disciplina meterlo 3, 5 años? ¿Y qué fue?
Personas testigas que han querido meterlos a disciplina de 3, 5 años. Ellos se han ido a predicar esa tarde y Dios ha salvado a través de su vida personas que en esa misma noche se iban a suicidar, se iban a quitar la vida. Si ellos no le hubieran creído a Dios su perdón, esas almas estuvieran en el infierno. Mas sin embargo, levántate, siervo, sierva, si tú cometiste algún error, reconoce, arrepiéntete, sacúdete y vamos para adelante, que el Padre Celestial es grandioso en perdonar, en bendecir, en levantar. Otros pastores hacen casting sus puestos a darle una excelencia en la alabanza a Dios y votan a muchos puesto que no pasaron el casting, descartan a muchos. Pero ¿sabes algo? El día del Pentecostés el Espíritu Santo era tal el desorden, según lo que estaban expectando el hecho, que decían que estaban bien borrachos, llenos de mosto. Pero ese desorden era la excelencia que el Espíritu le estaba ofreciendo a su Hijo Jesús. La gran diferencia es que todos esos estaban llenos del Espíritu Santo y fuego. Hoy califican en el casting a voces espectaculares, pero llenos de vidas ocultas de pecado la mayoría, con sus mentes puestas en la fama y el dinero y agradar a la pastora, que lo último que desean en su corazón es examinarse para ver si van a entrar a la ciudad celestial. ¡Qué terrible! Mientras que desechan a muchos que están llenos del Espíritu Santo y fuego, solo porque no calificó según tu forma de pensar de excelencia que le quieres dar a Dios. Se parecen a los concursos de televisión del mundo, donde muchos han sido desechados no por sus dones ni talentos, sino porque no encajaron a la manera de pensar de los jueces, a la manera de ellos. Pero que después vemos que esos que desecharon los jueces ahora andan de artistas, y aquellos que aprobaron los jueces según sus gustos son unos que no pasaron de allí. Entonces te pregunto, ¿el Espíritu Santo desechó a esos que no pasaron el casting? ¿O fue que no pasaron tu forma de pensar y tu gusto según tú para darle excelencia a Dios de ninguna manera? Te recuerdo que muchos que ni siquiera están en los altares, al cantar ellos en sus habitaciones, hacen agradar y le gusta al Espíritu Santo y hace presencia con ellos, ahí donde nadie los ve, pero que el cielo los conoce. Muchas sorpresas habrá al final de los días. ¿Cuántas veces pastoras de mensajes de motivación que son buenos en su momento han dicho: cuidado con el que tienes sentado a tu lado, puesto que no sabes el proceso que está pasando? No juzgues la apariencia, puesto que en cualquier momento no lo conocerás y será transformado y Dios lo exhibirá. No te lleves por la apariencia o por lo que te digan de esa persona que está sentada a tu lado, porque puede estar un profeta probado por Dios ahí sentado. Eso es el mensaje motivacional que esas pastoras dan. Dicen todo eso, pero ellas son las primeras que no se lo aplican esa palabra y han juzgado al hermanito que está sentado por su apariencia o por lo que le han dicho de él, sin saber que esos hermanitos hasta tenían que pedir prestado para poder ir a la iglesia y caminar bastante debajo del rayo del sol y hasta coger 6 vehículos para poder ir a cada culto de la semana. Y ellas mismas han errado sin ser dirigidas por el Espíritu Santo, quien es el que sabe la vida de esos hermanitos. Se han ido y se han inclinado por la apariencia de ellos o por lo que le dicen, los que le traen información, o sea, por los que le traen los chismes a las pastoras, puesto que se vive un tiempo de competencia para estar bien parado con la pastora o con el apóstol y tenerlo o tenerla contento. Pastoras que han dicho: tengo 4 años sola, pero se han vuelto a recasar, pero ahora con un joven que produce billete, que produce dinero, pero nada que es ministro en el área espiritual, ese joven con quien se casaron. Jovencitos que apenas ellas los tienen que enseñar a orar, son muy buenos para producir billete,
pero el mundo espiritual no los reconoce. Entonces esas pastoras siguen solas, porque cuando les venga el golpe espiritual, buscarán el apoyo en ese jovencito que produce billete y se encontrarán con la realidad que están y seguirán solas, puesto que ese jovencito que agarraron de marido es bueno para producir el billete, pero no es ministro de la palabra, aprobado ni llamado por Dios, y ni siquiera es reconocido en el mundo espiritual. ¿Qué nos está pasando? Decía un evangelista, le ponía ahí en las redes sociales a ese profeta: ¿qué nos está pasando? Tú que has profetizado a miles de matrimonios que Dios se mete y los restaura y saca al diablo y se unen y suceden los milagros. ¿Y por qué no pudo el tuyo? ¿Por qué no pudo? Solo Dios sabe las situaciones de cada quien. Seguir agarrados del Señor, seguir orando. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tremendas cosas están sucediendo. Humillémonos pues ante el Señor. Reconozcamos ante Dios la necesidad que tenemos nosotros de Él. Volvámonos de nuestro mal camino. Y a un padre y madre, a ti te digo, tú que quieres que ese hijo y esa hija se vuelva al Señor, vuélvete tú primero. Algo sucede cuando el papá y la mamá arreglan sus vidas primero ante el Señor. Se arreglan, dejan sus pecados, se humillan, se vuelven ante el Señor. No hay ni un solo padre y ni una sola madre que se haya vuelto al Altísimo como debe de ser y como lo dice la palabra de Dios escrita. El Espíritu Santo no le haya metido unos buenos fuetazos a los hijos y los haya hecho entender y los haya traído a los caminos de Jesús. Arregla primero tu vida, papá y mamá, antes de querer que el hijo y la hija arreglen su vida. Si tú ves todos mis videos, verás que yo soy pro del respeto y la honra al padre y a la madre, que le tiro duro a los hijos. Tú has visto videos donde ha venido la palabra de Dios bien fuerte a los hijos y a las hijas. Pero no puedo tapar el sol con un dedo. Y en esta ocasión te lo digo: si tu papá y tu mamá quieres el cambio en tu hijo, quieres el cambio en tu hija, ve arreglando tu vida ante el Señor primero. Y veremos qué Dios hace con ese o con esa rebelde. Vamos a ver. Basta una buena nalgada del Espíritu de Dios para que entienda ese muchacho. Pero una nalgada del Espíritu Santo, una corrección, donde tú, papá y mamá, no puedes penetrar físicamente. Él sabrá cómo hacerlo. Hijo, hija, vuélvete al Señor también. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador en este momento, es la mejor hora para que repitas esta oración conmigo y hazla desde tu corazón. Y dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Sálvame. Me vuelvo a ti. Me arrepiento de los hechos que he hecho en contra de ti, de tu palabra, y he contristado tu Espíritu Santo. No apartes tu Espíritu Santo de mí. Lávame con tu sangre preciosa. Borra mi maldad y las iniquidades. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo hiciste, bendiciones. Tu hermano y amigo, ministro de la palabra del Señor, Israel Navarro Ibarra. Comparte este video. Deja tu comentario aquí. Sé que tienes mucho que testificar. Deja tu comentario. Postéale este video. Compártelo a todos tus contactos. Sé que Dios los edificará también con esta palabra. Y lo que decía mi hermano Jeremías al principio, que ten cuidado a quien le platicas de los sueños. Pon atención a la palabra que dijo.
no se está refiriendo a los sueños de deseos y planes, no, a las revelaciones nocturnas, a los sueños que Dios da nocturnos. Y como profeta de Dios, Él te muestra, y cuando Él desea se lo puede dar a quien Él quiera. Si Dios le dio sueño a Nabucodonosor, si Dios le dio sueño al faraón, y eran sueños proféticos, porque yo fui de testigo, Él se levantó diciéndome: tuve un sueño, Israel, vi que en mi tía había una televisión plasma. Para en la tarde se comunica su primo que había comprado una plasma, y en esa plasma él vio situaciones de ese hermano, y él de corazón sincero le llama y le dice: tuve este sueño, cuídate, porque puede ser un ataque del enemigo. Y el otro se enojó. En vez de decir: Señor, gracias porque me estás avisando, Señor, Dios mío. Y sabes, tú como profeta, tú como siervo del Señor, no te sientas mal. Tú di la palabra, tú comparte la palabra. Si ellos no lo reciben y si ellos no lo toman a bien, ya es problema de ellos. Oh, alabado sea el Señor. Cuando tú compartes el mensaje, cuando tú adviertes, como en este caso el hermano Jeremías, del sueño que tuvo, oye, se cumplió lo de la plasma, tremendo. Ahora, lo segundo que vio ese ataque para ese hermano, hasta por lógica, claro que viene en el camino, pero el otro se enojó, el otro se sintió mal. Mejor, tú comparte, y si ellos no lo reciben, mira, ya su sangre Dios no te la va a demandar de ellos. Tú ya cumpliste. Que Dios los bendiga. Los amo. Amén.